Neville Goddard escribió numerosos libros sobre la Biblia, el misticismo y la autoayuda. Fue un ferviente creyente y creador de numerosos libros relacionados con la ley de atracción. Goddard sostenía que somos los creadores de nuestra propia realidad. Dijo, la ley opera por la fe. Si crees, no es necesario ningún esfuerzo para ver el cumplimiento de todos tus deseos. Siguiendo esta línea, lo que hizo fue desarrollar una técnica para demostrar el poder ilimitado que tiene nuestra mente cuando nos enfocamos realmente en algo puntual por un periodo prolongado de tiempo. Consiste brevemente en negar durante el transcurso del día y en visualizar por la noche justo antes de dormir. El método de la escalera de Neville Goddard. Cuando te acuestes, antes de dormir, vas a imaginarte subiendo una escalera de madera horizontal apoyada en una pared, de las que suelen utilizar los operarios de telefonía, reformadores de fachadas, etc. Es muy importante que te visualices en primera persona subiendo la escalera. No sirve que te veas a ti mismo, desde lejos subiéndola, sino que sientas en ti cómo la subes, que imagines realmente que la estás subiendo, que lo estás viviendo. Por la mañana, al despertar, escribirás notas y las dejarás en lugares visibles que te las encuentres fácilmente por casa. El espejo del baño, la puerta de la nevera, el cajón que más usemos, nuestro escritorio, la cartera, la puerta de casa cuando vas a salir. El objetivo es que nuestra mente no pare de recibir durante todo el día el siguiente mensaje: no voy a subir la escalera. El cerebro humano, cuando hablamos de la ley de atracción, no registra la palabra no en todo aquello que decimos. Es por esto la importancia y sugerencia de siempre pedir en afirmativo todo lo que deseamos tener. Con esto nos aseguramos de no caer en el error de usarla a la inversa. Neville había desarrollado esta técnica, con el propósito de demostrar el alcance que tiene nuestra mente, al enfocarse constantemente en una acción específica, en este caso el hecho de subir una escalera. Él solía pedir a sus alumnos que realizaran esta prueba durante 2 semanas y como resultado, las personas que lo hacían correctamente por 14 días o incluso menos, se terminaban viendo en una situación en su vida en donde tenían que subir una escalera de este tipo. ¿En qué casos podríamos aplicar esta técnica? Podemos utilizar este método en cualquier manifestación que deseemos realizar. Decretaremos en positivo cuando visualicemos por la noche y negaremos durante el día, a través de esas notas que iremos distribuyendo por toda la casa. Por ejemplo, si lo que quieres es atraer dinero, cuando te acuestes, manifestarás como es habitual la atracción de abundancia económica a tu vida, visualizándote con tanto dinero, que no sabes qué hacer con él. Por la mañana, escribirás varias notas con la frase «no quiero tener tanto dinero», y las distribuirás en lugares donde sea fácil verlas y leerlas. Como ya he comentado, has de realizar esta práctica durante 2 semanas o menos, si es que se materializa tu deseo, antes de ese tiempo. Recuerda, las manifestaciones has de hacerlas en tiempo verbal presente, como si lo que estés visualizando, ya lo tuvieses en tu vida. Este método, si lo realizas con convicción, utilizando las palabras correctas y teniendo en cuenta que la ley de atracción no reconoce la palabra no, podrás hacer realidad todo lo que deseas y anhelas en tu vida. Dinero, amor, salud, trabajo, etc. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y así tendrás noticia de todos los vídeos que subo cada día con la única finalidad de ayudarte a conocer, poner en práctica y amar esta ley universal que te cambiará la vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y tan solo me queda agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o petición, puedes dejarla abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Brilla con luz propia.